la última información que tuvimos después de los cables internacionales que llegaron es que Pfizer y BioNTech estaban pues solicitando la autorización de emergencia a la FDA para ya empezar la distribución de la vacuna. Entonces creo que sería oportuno empezar esta conversación con respecto a cómo van esos trámites, en qué consisten y cuáles son las expectativas que hay al respecto. Claro, gracias por la invitación nuevamente y nos da la oportunidad de actualizar desde la última vez cómo hemos avanzado. Como tú mencionas, nuestro programa está cada vez un paso más cerca en convertirse en esta solución para la pandemia. Estamos muy confiados en la data científica que hemos sometido a la FDA, que como fue anunciado, con un análisis de eficacia que nos demuestra un 95% de efectividad contra el COVID-19. El viernes pasado se hizo el sometimiento de toda esta data de eficacia, de la data de seguridad y de todos los procesos de manufactura, que son como los tres grandes componentes de esta solicitud de aprobación. ¿Qué ocurre ahora? La FDA ha agendado una reunión para el 10 de diciembre. Esta reunión es pública, ya está anunciada en las páginas de la agencia. Esta reunión se da con el comité de expertos en vacunas y biológicos. Ellos hacen una revisión de toda la data y en base a eso, posterior a esta reunión, pues se tomarán sus días para analizar la evidencia y poder tomar una decisión de aprobación. Lo que estamos esperando es que después del 10 de diciembre que ocurre esta reunión, debería pasar una semana máximo, puede pasar de 1 a 2 semanas para que regresen con nosotros con su posición. Simultáneamente estamos solicitando aprobación en la Agencia Europea, en Reino Unido y en diferentes países alrededor del mundo también para buscar esta aprobación en el menor tiempo posible. Doctora, en caso de que se dé la aprobación, ¿cómo procede Pfizer? ¿Cuáles son los trámites que se realizan para la distribución de la vacuna? Y hablemos de cuál será esa escala de distribución, si va a ser simultáneo en Estados Unidos con, por ejemplo, Latinoamérica, o va a llevar un orden en cuanto a los países. Sí, Pfizer tiene acuerdos con muchos países alrededor del mundo, no solo con Estados Unidos, tiene acuerdo con Estados Unidos, con Canadá, con Reino Unido, con algunos países de Europa, Australia, Japón y muchos países de Latinoamérica, de Asia, de África y Oriente Medio, de tal forma que en todos esos acuerdos se han establecido modelos de entregas con tiempos de entrega. Pfizer está listo para poder entregar alrededor de 50 millones de dosis antes que termine el año si la FDA nos otorga la aprobación en diciembre. Y esa distribución es en los países donde hay acuerdos de hacer entregas tempranas. Hay países de Latinoamérica, Costa Rica es uno de ellos que ya ha firmado y con esos países hay acuerdos también de hacer entregas lo más temprano posible. De acuerdo a esos términos, Pfizer estará trabajando. Tan pronto obtengamos alguna respuesta de aprobación, ¿cuál será el mecanismo para hacer esta distribución en los países? Recordemos que los países tienen sus entidades regulatorias también y los países tienen que hacer su aprobación. Estamos en esas conversaciones con las entidades regulatorias de si van a hacer procesos de aprobación rápidos, cortos, que necesitan para que tan pronto la FDA apruebe, Pfizer pueda estar sometiendo también y obteniendo una aprobación rápida, si es posible, en algunos países para poder hacer entregas posterior a eso. Pfizer puede entregar tan pronto como diciembre y a partir de enero. Eso le iba a consultar, que aquí la expectativa era que estuviese la vacuna en el primer trimestre del año 2021. Sí, de hecho esos calendarios se han ido manteniendo en los acuerdos con cada uno de los países. La expectativa se mantiene. Si la FDA hace la aprobación, si el proceso de aprobación local también es ágil y rápido, pues la vacuna llegaría en esos términos en los que se han acordado con el país. Doctora, hablemos ahora de la parte más científica. ¿Cómo se llega, cómo se arriba a esta conclusión del 95% de efectividad? ¿Qué significa esto en términos del combate de la enfermedad? Y bueno, ¿cuál proceso
involucró, ¿verdad?, llegar hasta ese nivel. Claro, este es un estudio sin precedentes. Creo que hemos mencionado mucho esto, que este año nos dejó muchos desafíos a todos, pero también a diversos sectores, y el de la industria farmacéutica no es ajeno. Nos dejó también muchos aprendizajes y muchos cambios, y este es un programa sin precedente que logramos desarrollar en menos de un año, lo que tradicionalmente tomaría 5 años o más traer. ¿Cómo llegamos a este sometimiento? Pues en un tiempo récord logramos implementar un programa de desarrollo clínico con fases preclínicas, fase 1, fase 2, y completamos el estudio de fase 3 prácticamente, alrededor de 150 sitios de investigación en diversos países, incluyendo países de Latinoamérica. 44,000 participantes, cerca de 44,000 participantes, y alrededor de países como Turquía, Argentina, Brasil, Sudáfrica, muchos sitios en Estados Unidos. Ha sido un programa muy acelerado, muy ágil, con un proceso de reclutamiento intenso, siguiendo las recomendaciones de la FDA para esta aprobación de uso de emergencia, con un seguimiento de seguridad muy estricto, un comité asesor experto ajeno a la compañía que hacía el seguimiento de los datos y que nos iba dando la pauta de cómo se comporta la seguridad en el estudio. Y llegamos a este 95% de eficacia con un total de 170 casos de COVID confirmados en los participantes del estudio. Y lo que uno tiene que hacer es entender si estos casos se dan en los vacunados o en el grupo control. Y de estos 170 casos, pues 162 se dieron en el grupo de placebo y solamente 8 en el grupo vacunado, lo que nos arroja pues este resultado de eficacia tan prometedor. También es importante mencionar que esta eficacia es homogénea, es consistente a través de todos los grupos de edades. Para nosotros es muy relevante. Es consistente independientemente del género, masculino o femenino participante. Y es consistente también a través de las diferentes etnias. Era muy importante analizar esto porque se documentó mucho en la epidemiología de la enfermedad que los afrodescendientes y los latinos pues tenían mucho impacto en mortalidad y hospitalización. Y acá queríamos ver cómo la vacuna se comporta en los diferentes grupos poblacionales. Y otro dato relevante para nosotros, analizar la eficacia en los grupos adultos mayores, porque también sabemos que fueron grupos muy golpeados. Y en los adultos de 65 años en adelante, la eficacia fue a superior al 94%, de tal forma que es un resultado muy consistente. Y el otro gran componente importante pues es el perfil de seguridad muy tolerado a través de todas las poblaciones que estudiamos y con muy buena resultado, sin tener eventos adversos serios, sin tener hospitalizaciones, sin tener ningún alerta del comité asesor de seguimiento, de tal forma que estamos muy optimistas y ahora esperando que las entidades regulatorias analicen los datos y nos den una respuesta a nuestra solicitud de aprobación. ¿Se ha documentado algo en cuanto a posibles efectos secundarios que tenga la vacuna? Y otra de las dudas que ha surgido es el por qué se hace doble aplicación, doble dosis. Claro, el perfil de seguridad de esta vacuna lo hemos ido reportando desde la fase 1. Se hacen seguimientos de los tipos de eventos sistémicos que le llamamos y eventos locales, si hay dolor, si hay hinchazón después de la aplicación, todos los eventos que se siguen tradicionalmente asociados a estudios de vacunas, si hay fatiga, si hay cefalea, dolor de cabeza, todos esos datos se monitorean y se miden estadísticamente si son leves, moderados o severos, de acuerdo a la proporción, al porcentaje de participantes que presentan estos eventos.
En el caso de nuestra vacuna, pues la data demostró que la vacuna es muy bien tolerada a través de todas las poblaciones. No tuvimos ningún evento adverso serio hasta la fecha observado. El único dato que se presentó, digamos, como un evento adverso fue, y con una frecuencia bastante leve de un 2%, fue fatiga y un 3% de dolor de cabeza, de tal forma que en general es un perfil muy aceptable. En términos a las dosis, el esquema que estamos usando es un esquema de 2 dosis que consideramos es el ideal en este momento en base a la respuesta inmune. Con la segunda dosis logramos obtener esa respuesta de booster que le llamamos o refuerzo de la inmunidad. Se genera una producción de anticuerpos aún mayor y esto pensamos que va a ayudar mucho por el tipo de anticuerpos que se producen y el tipo de células que se activan, va a ayudar a esta protección de largo plazo. De tal forma que hoy estamos trabajando con un esquema de 2 dosis, con un intervalo de 21 días entre ambas, y ambas son pues dosis necesarias que hay que completar el esquema. Doctora, decía el ministro de Salud de aquí de Costa Rica, don Daniel Salas, hace unos días que este espacio de 21 días es indispensable cumplirlo al pie de la letra, puesto que se pone en riesgo la efectividad del tratamiento. ¿Qué tanto es así, digamos, si se aplica antes del día 21 o después del día 21? ¿Qué tanto margen hay en el caso de una persona para que entiendan la responsabilidad que implica asumir el tratamiento? Bueno, no tratamiento, en este caso la vacuna. Así es, efectivamente, como dice el señor ministro, la invitación aquí a los ciudadanos es que sean muy responsables en el seguimiento de su esquema y que logren aplicárselas en el intervalo correcto. La data científica que vamos a traer es con este esquema de vacunación de 21 días entre ambas dosis, de tal forma que hay que respetar ese intervalo en este momento. Ya cuando tengamos la aprobación de la FDA, veremos en el label aprobado si va a haber alguna flexibilidad, más o menos días, pero la recomendación actual es el intervalo de 21, de tal forma que la persona tiene que estar muy pendiente de regresar por su segunda dosis para asegurar que esté protegida adecuadamente y que pueda entrar en estas estadísticas del 95% de eficacia que estamos hablando para prevenir la enfermedad. Esto solo se logra con estas 2 dosis. Hace unos instantes me jugó una mala pasada al internet, se me congeló un poquito cuando usted me estaba dando las cifras de los efectos secundarios. Le agradezco si las podemos repasar, el porcentaje de las cosas que se habían manifestado para volver a recuperarlo en la grabación. Ok, lo que mencionábamos con el tema de seguridad es que nuestra vacuna candidata hasta la fecha no ha tenido ninguna alerta importante en términos de seguridad. Lo hemos venido documentando desde las publicaciones de fase 1. Ha demostrado ser una vacuna muy bien tolerada a través de todas las poblaciones, con alrededor de 43,000 participantes ya enrolados. No hemos tenido eventos adversos serios observados en el desarrollo del estudio. El único dato de evento adverso que se presentó superior al 2% en términos de frecuencia fue fatiga, que se dio en un 3.8. Eso fue un dato particular. Y el otro es dolor de cabeza, que se dio en un 2%. Pero en la mayoría de los casos son eventos que se les llamamos temporales, que resuelven en menos de 48 horas. Y el comité asesor de expertos de monitoreo del estudio, pues que estaba monitoreando toda la parte de seguridad, hasta la fecha nunca recibimos ninguna alerta ni ninguna necesidad de suspensión del programa. Siempre recibimos la buena noticia de que el estudio puede continuar en base a su perfil de seguridad, y con esa data es que pues logramos someter nuestra solicitud ahora a FDA para aprobación. Me restan solo 2 consultas, doctora, agradeciéndole mucho estos minutos aquí en Noticias Colombia. La primera tiene que ver en cuanto a transporte y almacenaje de la vacuna. ¿Cuáles son los requerimientos especiales, el tratamiento que se le tiene que dar acá una vez que llegue al país para garantizar que ninguna dosis
se vaya a perder. Y la segunda tiene que ver ya con el desarrollo que continuaría. No sé si eventualmente se puede seguir en la investigación, en el desarrollo, de manera que esto de 95 suba. No sé si existe alguna vacuna que sea 100%, eso usted me lo aclarará, pero ¿qué pasaría después? Claro, en términos es muy, muy buenas preguntas, en términos del almacenamiento y de la distribución, hay toda una agenda de trabajo en desarrollo con los países. Esta vacuna requiere viajar congelada, desde la planta va a salir empacada con las condiciones apropiadas para que viaje a menos 70 grados, que es como se requiere transportar. Va a ser monitoreada por monitores de temperatura en tiempo real todo el tiempo, y estas cajas tienen las condiciones adecuadas para que puedan servir también en los países como espacios de almacenamiento temporal. Pfizer, con todos los países con los que hay acuerdo, Pfizer ha estado trabajando a detalles, discutiendo todos los términos técnicos, logísticos de la vacuna, para asegurar que esa administración sea viable, sea en las condiciones óptimas del producto. Hay diferentes modalidades de almacenamiento y diferentes modalidades de freezer de diferentes capacidades, y muchos países han estado ya trabajando en esas iniciativas. Y al mismo tiempo, Pfizer comprometido a hacer el envío inclusive hasta el punto final de vacunación si es necesario. En términos a tu segunda pregunta de largo plazo, yo creo que particularmente Pfizer y su colaborador BioNTech están trabajando para el largo plazo. Esto es vemos este momento como la fase pandémica, pero hay mucha discusión científica alrededor de cómo va a ser el futuro, de cómo vamos a estar manejando esta enfermedad en términos epidemiológicos, cómo se va a comportar, si esto va a ser una enfermedad estacionaria como la influenza, que vaya a requerir vacunaciones subsecuentes. Y Pfizer está trabajando en un escenario de largo plazo con estas plataformas. Esperamos a futuro poder traer nuevas versiones de esta vacuna con facilidades de manejo de su cadena de frío, unas presentaciones distintas, y en más largo plazo poder ampliar estas plataformas de ARN también a vacunas combinadas. Esas son iniciativas en las que Pfizer está trabajando desde ya, de tal forma que el programa de desarrollo clínico continúa. Y en particular de este estudio de fase 3 que hoy estamos sometiendo a FDA, todos los participantes van a ser seguidos por un espacio de 2 años, de tal forma que iremos documentando sobre el tiempo cómo se ha ido comportando esta población, que fue la primera población vacunada, que también hay que dar un gran reconocimiento a todos estos voluntarios que han participado en los estudios clínicos y que gracias a ellos hoy ya conocemos la evidencia de estos productos. Pues ellos van a ser también acompañados por 2 años, y ahí vendrá más data científica para compartir a futuro. De los 50 millones de dosis que Pfizer tendría listas para entregar antes de que termine el año o en los primeros meses del que viene, no sé si el acuerdo de confidencialidad impide conocer cuántas serían para Costa Rica. No sé exactamente cuántas le corresponden, pero sí son 50 millones de dosis para distribuir en todos esos países donde hay acuerdos de entrega temprana. Y se están trabajando en esos mecanismos. Probablemente la autoridad de salud o la oficina local nuestra tenga ese dato puntual de cómo va a ser ese proceso de entrega en términos de volumen. Bien, doctora, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por sacar este ratito, conversar con Noticias Colombia, y nosotros vamos a estar pendientes de lo que vayan a decidir las autoridades allá en los Estados Unidos. Muy bien. Todos estamos esperando esta noticia y esperemos que la próxima vez que nos encontremos ya hablemos de cómo va avanzando el programa de vacunación en tu país. Muchas gracias.